Credo, digamos, viene de la palabra esta justamente yo creo. Antes los cristianos, antes de bautizarse, decían yo creo, o sea, credo, ¿no? En latín, yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Yo creo en, ¿no? O sea, bueno, en esta mañana y por 8 domingos vamos a estar viendo qué es lo que los cristianos en todas las épocas y en todas las edades han creído. En otras palabras, vamos a ver, digamos, cristianismo básico. Vamos a tratar de entender qué es lo que la Biblia enseña acerca de lo que nosotros creemos. Y esto tiene muchas razones por las cuales lo hemos decidido hacer así. Una de las razones es porque la mayoría de nosotros venimos de diferentes contextos. Algunos han pasado tiempo por algunas iglesias, algunos por diferentes iglesias, algunos vienen de un trasfondo católico, algunos no tienen ningún trasfondo. Entonces la idea es que podamos reflexionar justamente en esto. ¿Qué es el cristianismo? A lo largo de toda la serie vamos a reflexionar justamente en esto. ¿Qué es lo que los cristianos siempre han creído? Y vamos a hacer especial énfasis en aquellas cosas en que los cristianos hemos diferido. Porque lamentablemente, como usted sabe, a lo largo de la historia, no siempre los cristianos hemos estado de acuerdo acerca de lo que creemos acerca de Dios. Si no fuese así, no habría tantas denominaciones, ¿bien? Pero a lo largo de la serie, fundamentalmente, me voy a enfocar en una sola cosa, en qué es lo que el protestantismo cree y por qué el catolicismo romano cree lo contrario. ¿Bien? ¿Y por qué es esto? Porque el contexto donde nosotros vivimos, ¿cuál es? Un contexto donde supuestamente la mayoría de la gente viene del catolicismo romano, aunque lamentablemente no es así. Bueno, esta mañana, la primera prédica va a venir de dos pasajes, si me acompañan en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, y Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es un pasaje muy conocido, pero que nos ayuda a entender o a responder cuál es el título de la prédica. Bien, Hebreos 1, 1 y 2, puse ahí, creo que puse 2a. 2a significa que es la primera parte del versículo 2. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos habló por medio de su Hijo. Hasta ahí nomás. El tema de hoy es Dios habla hoy. Vamos a ver que la Biblia enseña que Dios habló en el pasado, Dios habla en el presente y Dios seguirá hablando. Este pasaje del libro de Hebreos, cuyo autor no conocemos, fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y este hombre dice, miren, Dios en la antigüedad habló a nuestros padres por medio de los profetas de diversas formas. Y hoy nos habla por medio de su Hijo. Bueno, vamos a alargar con el mensaje de hoy. A los que le gustan la filosofía, saben que la filosofía estudia básicamente qué existe y cómo hacemos para saber que algo existe. ¿Se escucha mal esto si no cambio al otro micrófono? ¿Ahora? ¿Mejor? Bien, gracias. Bueno, la filosofía se preocupa básicamente de dos grandes cuestiones. ¿Qué existe y cómo sabemos? ¿Bien? O como se acuerdan en el secundario, las primeras causas del ser y las últimas del conocer. Esta va para los monserratenses. La filosofía habla de la ontología y de la epistemología. Ontología, ¿qué significa? Lo que es, lo que existe. Y la epistemología es cómo podemos conocer lo que existe. Bueno, lo vamos a decir en cordobés criollo, básicamente qué hay, qué existe y cómo sabemos que eso existe. Y lo vamos a hacer a esas preguntas más específicas en cuanto a la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Y si hay un Dios, ¿cómo hacemos para saber que Él realmente existe? Déjeme decirle una cosa. La Biblia asume la existencia de Dios. ¿Sabía eso? Génesis 1.1 dice,
en el principio creó Dios, ¿no? En el principio creó Dios. No tiene que decir, dar una introducción demasiado larga para decir que hay un Dios y que es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia, y aquí va a ser, digamos, el fundamento de donde vamos a sacar la información acerca de quién es Dios y cómo podemos conocerlos. La Biblia nos dice que Dios nos ha dado 2 libros, escuche bien, nos ha dado 2 libros para que le podamos conocer. ¿Me sigue eso? ¿Cuántos libros nos dio Dios? 2. Nos dio el libro de Mormón y la Biblia, ¿no? Están despiertos. ¿Nos dio el Corán y la Biblia? No. ¿Qué nos dio Dios? El primer libro que nos dio Dios es el libro de la naturaleza. Dios nos habla por medio de la creación. ¿De dónde sale esto? Busque Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Ahí San Pablo habla de esto, de que Dios se revela, Dios se manifiesta. Dice así el versículo: me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí Pablo, en sencillas palabras, dice que Dios se ha revelado y ha utilizado un medio para revelarse. ¿Ese medio cuál es? La naturaleza, la creación. Nosotros, al contemplar la naturaleza, al contemplar la creación, podemos deducir quién es el que está detrás de eso. Que detrás de eso está el Creador. Salmo 19:1 dice, ¿dónde está Sergio? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Bien. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nos levantamos a la mañana y vemos la naturaleza, todo eso nos habla de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle algo que creo que es importante que entendamos. Y voy a empezar con un ejemplo. ¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? ¿O un smartphone? Bueno, están los smartphones y están los stupid phones. ¿Está bien? Los smartphones son los que están de moda ahora y los stupid phones son los que le voy a dar a mis hijos. Para que no usen internet hasta que puedas tener 18 años y, bueno, no sé por qué me fui para dónde, pero bueno, la cuestión es que los teléfonos inteligentes tienen un montón de cosas muy zarpadas, bien, diría Germán. Aplicaciones para el tiempo, aplicaciones para medirte esto, aquello, un montón de cosas. Ahora, detrás de los teléfonos inteligentes, ¿quién está? ¿Quién está detrás de todo eso? Sistema, inteligencia artificial, dijeron. Hay miles y miles de ingenieros que vienen trabajando en forma desesperada, se están peleando, básicamente los de Apple con los de Samsung para ver quién lo hace mejor. Ahora, nadie diría, bueno, esto salió de la nada. ¿Alguien diría eso? Esto es el producto, digamos, de la chance, del oportunismo. Bueno, ahora vamos a hablar de una planta. No hay ninguna planta acá. Pero bueno, ya vamos a traer flores. Pero todos saben lo que es una planta, ¿no? Y las plantas, según la sabiduría popular, la ciencia dice que las plantas surgieron ¿de dónde? Surgieron por chance, por la oportunidad. Miles y miles y millones de años fueron necesarios para que las células se vayan diferenciando y de repente de la nada de un grupo de aminoácidos se generara semejante ser, un ser vivo. ¿Se da cuenta que hay como dos formas de ver la misma evidencia? Claro, el smartphone es inteligente y detrás de eso hay una inteligencia. La planta tiene muchas cosas que son inteligentes, pero detrás de eso, ¿qué está?
miles y miles y miles y miles de millones de años que han derivado en eso. Déjeme decir una cosa para que podamos adorar a Dios en esta mañana. Usted sabe que las plantas le llevan mucha ventaja a los teléfonos inteligentes. A los teléfonos inteligentes tenés que recargarlos todas las noches, si no te quedás sin batería. Las plantas, ¿cómo se cargan? Se cargan solas y se cargan a luz solar. Y no solamente que se cargan solas, sino que hacen bien al medio ambiente. ¿Bien? Las plantas liberan oxígeno y reciben dióxido de carbono. Aparte, las plantas, no solamente eso, sino que también sirven de alimento. Dan sombra, dan aire, oxígeno, ¿no? Pero ¿de dónde viene? De la chance. ¿Se dan cuenta? Hay como un doble estándar. ¿Quién hizo las plantas? Dios hizo las plantas. Dios hizo la creación. Ahora, quiero que aquí entremos en un asunto que creo que es importante que lo entendamos a lo largo de toda la serie. Es que cuando hablamos de las cosas espirituales, de Dios, de la creación, de todo lo que vamos a hablar, se genera un aparente conflicto entre la mentalidad precientífica y la mentalidad científica, o la mentalidad premoderna y la mentalidad moderna. ¿Bien? La mentalidad supuestamente de la antigüedad era una mentalidad abierta a lo sobrenatural. Supuestamente en la época de Jesús la gente estaba abierta y era muy supersticiosa y creía en los milagros, pero ahora que creemos en la ciencia, esas cosas las dejamos de un lado. Bueno, quiero decirles que eso es un error, que la Biblia explica claramente que sí hay dos mentalidades, pero que esas mentalidades son diferentes a lo que la mayoría de la gente habla. La Biblia dice que hay una mentalidad vieja que se opone a Dios. ¿Escuchó? Hay una mentalidad vieja que se opone a Dios, una mentalidad que dice que quiere ser autónoma, una mentalidad que dice yo quiero que las cosas sean como yo quiero, una mentalidad que ve siempre el medio vaso vacío, una mentalidad que duda de todo lo que tenga que ver con las realidades espirituales, una mentalidad que agarra la Biblia y que dice culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esa es la mentalidad vieja, de la que teníamos nosotros antes de conocer al Señor. Ahora, la mentalidad nueva es una mentalidad que está abierta al Creador. Es una mentalidad que se somete y dice, mira, Dios habla y confía en Dios como su Padre. Ahora, volvemos. ¿Cuál es el primer libro que Dios nos dio? La naturaleza. Dios nos habla por medio de lo creado. Pero hay un problema. Esta mentalidad antigua, mentalidad vieja, viene con defectos cognitivos. Hay algo que el pecado ha hecho en el ser humano, que el ser humano tiene dificultades para procesar la información. Romanos capítulo 1, 20 en adelante dice que a pesar de que los hombres han conocido a Dios, los hombres se envanecieron en sus razonamientos y en vez de darle gloria al Creador, adoraron ¿a quién? A las criaturas. Entonces, Dios en su palabra nos está diciendo que el pecado ha dañado la capacidad de conocer del hombre. O sea, tenemos un problema epistemológico. Tenemos dificultades para conocer la realidad. Por eso es que Dios, además del libro de la naturaleza, que es la revelación general, Dios nos ha dado una revelación especial. ¿Cuál es el segundo libro que Dios nos dio? La Biblia, nos ha dado la Biblia, y nos ha dado, está la palabra hablada o palabra escrita, que es la Biblia, y está la palabra viviente. ¿Quién es la palabra viviente? Jesucristo. Bueno, como habíamos dicho en Hebreos 1 al 2, dice que Dios en el pasado habló de muchas maneras, por medio de los profetas, pero ahora habla por medio de su Hijo. Ahora, quiero que entendamos un poquito cómo es esto de la dinámica y cómo es que Dios ha ido hablando a lo largo de la historia. La Biblia nos enseña que Dios se ha ido introduciendo en la historia y ha ido salvando, manifestándose, haciendo actos de salvación y luego lo ha ido explicando. ¿Tiene que leer un ejemplo? ¿Se acuerdan en el libro de Éxodo? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es el hecho salvífico que Dios hace
en el libro del Éxodo? Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Dios produce el Éxodo. Ahora, eso es lo que Dios hace. Ahora hay algo que Dios luego habla, hay algo que Dios dice después de eso, ¿no? Aparte de que el libro de Éxodo quedó registrado toda esa historia. Pero aparte Dios a Moisés le dio ¿qué? Le dio 10 mandamientos para que el pueblo del Éxodo supiese cómo debía comportarse. Entonces me siguen, cada vez que Dios hace algo, va acompañado de algo que Dios explica. Vamos a dar otro ejemplo para que sea más fácil. En el Nuevo Testamento, ¿a quién mandó Dios para salvarnos? A Jesús. ¿En dónde se nos explica qué es lo que Jesús hizo? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios. ¿Bien? Y por si digamos, los Evangelios no nos bastase, hubo varios hombres que Dios levantó para explicar lo que Jesús hizo, ¿no? Que son las cartas, las de Pablo, las cartas generales. Bueno, todo esto, esta revelación especial, ha quedado en esta biblioteca. ¿Usted sabe que la palabra Biblia significa biblioteca? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, ¿no? Está en esta biblioteca, ¿no? Pequeñita, lo que Dios nos ha hablado. Y dice la Biblia, 2 Timoteo 3:16, que toda esta escritura es inspirada por Dios, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Dios ha hablado. Y esto es un poco difícil de explicar, pero básicamente nosotros creemos que Dios no dictó lo que había que decir, sino que utilizó un medio que se llama de doble agencia. ¿A qué me refiero con eso? Voy a poner un ejemplo. ¿Vieron ustedes los barcos que usan vela? Bueno, cada barco se mueve, pero sigue la dirección del viento, ¿no? Bueno, de una forma similar, Dios ha soplado y ha utilizado las características particulares de cada escritor del Nuevo y del Antiguo Testamento para que el producto final fuese lo que aquí tenemos nosotros. La palabra de Dios. Ahora, este libro es un libro que responde a las preguntas más importantes de la humanidad, como por ejemplo, ¿qué está mal con nosotros? Yo no sé si ustedes han visto en las noticias lo terrible que está pasando ahí entre palestinos e israelitas, ¿no? Que han estado torturando niños, mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que el ser humano en el siglo XXI seamos capaces de tales atrocidades? Bueno, la Biblia tiene una respuesta para eso. Y no solamente tiene una explicación para el mal, sino que también tiene una solución. La Biblia nos dice que va a haber un momento donde todas las cosas malas Dios las va a hacer desaparecer. Entonces la Biblia es un libro muy importante. Ahora, tenemos que entender algo. La mente vieja se opone a las escrituras. ¿Sabían eso? Usted sabe que la gente, los académicos, los teólogos, un gran grupo de ellos, han hecho un hobby el criticar a las Biblias. ¿Sabía eso? En el mundo de la academia vos para poder figurar, para poder ir creciendo, tenés que escribir ensayos. Y es como que está de moda escribir un ensayo nuevo para criticar a la Biblia. Y así eso pasó en los últimos 200 o 300 años. Ahora, yo quiero decirles algo. Y acá creo que es importante que reflexionemos juntos. Yo sé que por ahí esta serie es un poco más técnica que lo que normalmente tenemos, pero préstenme atención y con el favor de Dios vamos a salir todos adelante. Si Dios existe, como dice la Biblia, y si Dios es un ser inteligente y nos creó a su imagen con la capacidad de entender, yo le hago una pregunta. ¿No sería lógico que Dios intentara comunicarse con nosotros? Si Dios es un Dios que habla y nos ha hecho a nosotros con la capacidad de entender, ¿no sería lógico que Dios venga y nos hable?
Y no solamente que nos haya hablado, sino que todo lo que haya hablado haya quedado registrado para la posteridad. ¿Se da cuenta que no es tan irracional el cristianismo? Todo depende de con qué mente uno lo analiza, si con la mente vieja o con la mente nueva. Bien, entonces, repasando, ¿cuántos libros nos dio Dios? 2 libros, el libro de la naturaleza y el libro de la Biblia. Y ahora vamos a ir al tercer y último punto que creo que es también importante. Seguramente usted debe haber escuchado, está bien esto de la Biblia, un montón de enseñanzas interesantes. Sin embargo, la Biblia está llena de errores. ¿Escuchó eso alguna vez? La Biblia está llena de errores. Bueno, vamos a tratar de explicar por qué no es así. Primero tenemos que entender que la Biblia es el libro más atacado en la historia de la humanidad. ¿Sabía eso? Es un libro que ha sido prohibido en un montón de continentes. En la época de la Unión Soviética, todo lo que era Rusia, Bielorrusia, Georgia, todo eso, no se podían entrar Biblias. Ahora, déjeme decir una cosa, si la Biblia es solamente un cuento de hadas, ¿qué daño le puede hacer a semejante país, digamos, si solamente lo que habla son cosas de la imaginación? Para dar otro ejemplo, ¿qué daño nos puede hacer el libro de Harry Potter si el libro de Harry Potter sabemos que son todas cosas que son el producto de la imaginación? ¿Qué sentido tendría prohibir Harry Potter? La Biblia no tiene nada que ver con Harry Potter. Es un libro muy ofensivo y es la palabra de Dios, por eso la gente la ha tratado de destruir y la ha tratado de prohibir. Ahora, la Biblia no es un libro fácil de entender, porque es un libro único. ¿Ustedes saben cuántos años se escribió la Biblia? 1400 años. ¿En cuántos idiomas? En 3 idiomas. ¿Cuántos autores? 40 autores. ¿En cuántos continentes? 3 continentes. Y sin embargo, todos hablan de principio al fin de un mismo argumento, de que Dios hace una promesa y la va a ir cumpliendo a lo largo de la historia. ¿Y saben qué? Esos 40 autores no estaban en línea para ver, che, ¿qué está escribiendo vos? No se entendían, no se conocían, diferente historia, diferente tiempo. Bueno, hay errores en la Biblia. Lo primero que vamos a tratar de derribar los argumentos es el problema de acercarnos a la Biblia con la mente vieja. La mayoría de la gente tiene negación por lo sobrenatural. A ver, si lo sobrenatural no existe, la Biblia está llena de cosas sobrenaturales, por lo tanto, ¿qué pasa? La Biblia no es verdad. Si los milagros no existen y la Biblia está llena de milagros, ¿qué pasa? La Biblia es una mentira. Ahora, ¿se da cuenta que hay un prejuicio para con la Biblia ya de entrada? Déjeme darle un ejemplo. Había un hombre que se llamaba Thomas Jefferson, que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Era un hombre muy inteligente, hizo lo que se llamó la Declaración de los Derechos, no me acuerdo bien, una declaración de los derechos de no sé qué cosa, vamos a decirlo así. Thomas Jefferson, muy bueno, un documento genial. La cuestión es que este hombre creía en Dios, pero no creía en lo sobrenatural. ¿Y qué hizo? Agarró un Nuevo Testamento de él y le cortó todas las partes que hablaba de milagros, resurrección, etc. Dejó todo lo que era sobrenatural de un lado. ¿Por qué? Porque él no creía en lo sobrenatural. Ahora, déjeme decirle algo. La mente vieja se opone a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque no le conviene que exista un Dios. Si yo quiero vivir como a mí me place, y quiero vivir como un hombre o como una mujer rebelde, y no quiero que Dios me diga lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, pero más vale que no me conviene que Dios exista. Porque Dios, si Dios existe, es mi creador y al final del día, ¿qué es también? Es mi juez y es el dueño a quien le voy a tener que dar respuesta de todo lo que yo he hecho en mi vida. Entonces se dan cuenta que cuando el ser humano se acerca al asunto de Dios, si Dios existe, no somos neutrales. Bueno, vamos a tratar de
continuar con el tema de los errores en la Biblia. Uno de los grandes errores que comete la gente al leer la Biblia es tratar de acercarse a la Biblia como si fuera un libro del siglo XXI. Le voy a dar un ejemplo. Génesis capítulo 1, que todos lo conocen, no ha sido escrito para los ingenieros de la NASA. Génesis capítulo 1 fue originalmente escrito para el pueblo de Israel que estaba siendo liberado del Éxodo y que tenía otros paradigmas del origen del universo. Dios, en una porción muy corta en el capítulo 1, en 25 versículos, le da una explicación de dónde surgen las cosas. No le habla de todos los detalles acerca del origen del universo, no le habla de cuántos años tiene la Tierra, ni de dónde salen los dinosaurios, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas son preguntas que traemos nosotros en el siglo XXI. Son preguntas que no tenían la audiencia original. Solamente para dar un ejemplo. Ahora nos vamos a enfocar en el punto más importante en cuanto a la Biblia. ¿Cuál es la verdad que la Biblia enseña? Que si nosotros pudiésemos destruirla, se acabó todo. De vuelta. ¿Cuál es la enseñanza que la Biblia enseña? Que si nosotros podemos destruirla, se acabó todo. El cristianismo se cae. La resurrección de Jesús. ¿Quién lo dijo? ¿Ezequiel? ¿Vos? Bueno, varios lo dijeron. Bien. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. La mente vieja, la gente con mente vieja dice, pero no, ¿cuándo viste vos a alguien que haya vuelto de la muerte a la vida? ¿Cuándo has visto eso? Digamos, los milagros no existen. Imposible que Jesús haya resucitado. Eso dice la mente vieja. La mente nueva piensa las cosas de forma diferente. Dice, si es verdad que Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, y si es verdad que Él era inocente, ¿no sería lógico esperar que la muerte no le retuviera? ¿Y no sería lógico pensar que así como en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo en el Salmo 16, que no permitirás que tu santo vea corrupción, de que el Mesías iba a morir, iba a resucitar? ¿No sería lógico que Jesús resucitara? ¿Se da cuenta cómo la diferencia entre la mente vieja y la mente nueva? Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de evidencias para hablar de la resurrección de Jesús. 15 años más o menos, luego de que Jesús había resucitado, un hombre que se llamaba Pablo le escribe a una gente en una iglesia que se llamaba en Corinto, que queda más o menos 1000 kilómetros de donde todo pasó. 15 años después, Pablo le escribe a los corintios, hablándole, diciendo que había sucedido este hecho de la resurrección. Y Pablo le dice a los corintios, fíjense una cosa, aproximadamente 500 personas vieron a Jesús. Ahora, si Pablo dice eso, digamos, estando a 1000 kilómetros cerca, digamos, para hoy es muy cerca, en aquella época no era tan cerca, pero sí había movilidad. La mayoría de esas personas que lo habían visto estaban vivos, eran contemporáneos. O sea, la gente que estaba ahí en la ciudad de Corinto podía tener contacto. Che, ¿qué pasó en Jerusalén hace 15 años atrás? Pablo anda diciendo que Jesús resucitó entre los muertos. Seguro había alguna forma de conectarse, porque hacía solamente 15 años que había sucedido esto, de que 500 personas vieron a Jesús vivo. Otra de las cosas que nos habla el relato de la resurrección, y esto ya lo he dicho, ¿quiénes son los testigos? La mayoría de los testigos, ¿a qué género pertenecen? ¿A qué sexo pertenecen? Perdón. Femenino. Bien. La mayoría de las personas que primero ven a Jesús son mujeres. ¿Está? Mujeres. María Magdalena y la otra María van y son las primeras que lo ven a Jesús. Yo le hago una pregunta. Si el relato de la resurrección es un invento, como dice la gente hubiera puesto en ese relato que las mujeres iban a ser las primeras que lo iban a ver. Y esto no se trata de machismo o feminismo. En la antigüedad,
la mujer no tenía ni voz ni voto, si había que ir a un tribunal, la mujer no podía hablar. Entonces era escribir algo que no tenía sentido poner a la mujer como testigo. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento dice que fueron mujeres que lo vieron a Jesús resucitado? ¿Por qué? Porque así pasó. Porque así pasó. Bueno, otra evidencia de la resurrección de Jesús es que no hay evidencia de algo contrario. A ver, si Jesús no resucitó, hubiera sido muy fácil encontrar el cuerpo. A ver, es muy difícil esconder un cuerpo. Hubiera sido muy fácil un tipo tan conocido como Jesús ponerlo en algún lado y decir, dejen de mentir, cristianos, acá lo tenemos. Algunos dicen que a Jesús los discípulos se lo robaron, que robaron el cuerpo. Yo le hago una pregunta. Si usted hubiera sido Pedro y todos los demás, ¿usted hubiera robado el cuerpo de Jesús y después se hubiera dejado matar y perseguir por esa mentira? ¿Usted lo haría? No hay forma. ¿Por qué Pedro y los demás sufrieron persecución y todo lo que sufrieron? Porque realmente vieron a Jesús con sus ojos y con sus manos tocaron sus heridas. Dos evidencias más y ya lo vemos. Otra cosa que tenemos que tratar de explicar es el poder transformador de la resurrección. La resurrección en los evangelios nos muestra que hizo un cambio en la comunidad cristiana. Y ese cambio no solamente es algo individual en personas como Pedro, que pasó de ser un tipo miedoso a ser un tipo totalmente sin miedo, súper valiente, hablando, predicando con total confianza. ¿Se acuerdan? Antes de la muerte de Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Luego de la resurrección, Pedro no lo negó nunca. Cuando lo estaban investigando, le decía, miren, ustedes digan lo que quieran, pero nosotros no podemos callarnos de lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto a Jesús resucitado. Bueno, ¿qué explica ese cambio de conducta? Solamente que Pedro y los demás discípulos vieron a Jesús. Ahora, no solamente vemos el cambio en la comunidad, sino el crecimiento exponencial de la iglesia. La iglesia pasó de ser un minúsculo pequeño, casi una secta desconocida, en 300 años se transformó en la religión más importante del mundo antiguo. Algo pasó en la Pascua del año 31. Algo pasó que hizo que las cosas no fueran jamás igual. Último argumento. Se dice que el valor de un testigo es que se basa en que ese testigo esté dispuesto a dar su vida por lo que vio u oyó. Esta gente fueron a la muerte por decir que vieron a Jesús resucitado. Bueno, yo creo que con esto vamos redondeando algunos argumentos para destruir todo esto que se habla en contra de la Biblia. La resurrección es un hecho real. Para terminar, la Biblia nos dice que Dios habló y que Dios continúa hablando hoy. Quería leerle un testimonio de un profesor del seminario. Dice, mi testimonio, dice, es que cuando leo la Biblia para mis propios devocionales, para edificarme, es muy raro que sienta la necesidad de alguna explicación de algún pasaje problemático. ¿Cómo podría haber luz y tinieblas en la tierra? Génesis 1, 3 y 5, antes de que existieran los cuerpos celestes para producir la luz. La verdad no lo sé, pero mientras leo con mi nueva mente, asumo que de alguna manera Dios proporcionó luz en el primer pasaje mediante un mecanismo desconocido y luego proporcionó el sol y la luna para medir y mantener esos fenómenos. Para Él realmente no habría sido difícil. Queridos, Dios habló, habla y hablará. El gran desafío que tenemos nosotros es prestarle
atención. Tenemos que separar un momento, un espacio y un lugar para abrir la Biblia, para escuchar la voz de Dios, porque Dios está hablando. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos profundizar, Señor, en estas cosas que hemos visto. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que quizás nunca han escuchado del Evangelio. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer, Señor, de tu existencia, Señor. Señor, en la naturaleza vemos tantas cosas que nos apuntan hacia ti, Señor. Pero, Señor, muchas veces la mente vieja, Señor, hace que esa información se tuerza. Te ruego que por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo puedas corregir en nosotros, en nuestros amigos, en los grupos que vamos a tener esta semana, para que podamos entender esto de que Dios, tú nos hablas, de que tú existes y que nos has mandado un mensaje para escucharte. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.